Entonces, quiero hacer pues una especie como de repaso cronológico de cuando empezaste tú a sentir pues la pulsión artística, ¿no? Bueno, yo he leído que te iniciaste muy joven en el mundo de la fotografía y me gustaría saber cuándo nace realmente tu deseo por crear, por comunicar, ¿no? O cuándo te acercaste por primera vez al mundo del arte. Bueno, yo realmente empecé muy pronto con el arte porque era mi entorno familiar. Mi padre era pintor, es pintor, vamos, todavía sigue pintando y en ese sentido pues es algo que yo tenía ahí como muy cercano. Y realmente fue, yo creo que cuando empecé a trabajar con la fotografía, desde a los 14 años, yo quería utilizar la fotografía como herramienta de expresión artística. O sea que en ese sentido empecé pronto, pero no por nada extraño, sino porque sencillamente era como muy natural. Muy natural, ¿no? Ese acercamiento, ¿no? Sí. Bueno, o sea que inicialmente, pues bueno, comenzaste prácticamente con la fotografía analógica. Y lo que siempre, cuando he leído sobre ti, ¿no? Y sobre tu obra, hay un vacío que a mí sí me gustaría, yo creo que a los lectores que nos gustaría saber. ¿Cuándo das ese salto, ¿no? Ese paso, ¿no? Al universo creativo pues tridimensional, ¿no? Empiezas con... ¿Hay un proceso meditado, es consciente o fue un paso natural, gradual? Bueno, fue gradual. Yo empecé a trabajar con una Canon normal y corriente, 35 milímetros, una reflex, con negativo y revelado de negativo y todo este proceso, ¿no? Antiguo, analógico. Pero, no sé, a los 2 o 3 años empecé a quedarme un poco frustrado con los resultados, porque todas las imágenes que hacían, que eran todas en blanco y negro, me parecían todas como muy rectangulares, muy planas, siempre con el papel fotográfico, siempre un poco con la misma distorsión, ¿no? La distorsión natural que dan las cámaras fotográficas, ¿no? La lente. Y me parecía todo como muy homogéneo. Yo tenía necesidad muy temprana de alguna forma buscar formas de romper con esa homogeneidad que yo sentía, ¿no? Y el primer paso fue empezar a trabajar con cámaras de plástico, cámaras que de hecho pues una que compré en el rastro, una Brownie Hawkeye. Esta Brownie pues me rayaba los negativos, tenía una lente de plástico, me deformaba mucho las imágenes, incluso la forma luego de positivarlo pues como que le exageraba esa distorsión y esos rayajos en mitad negativo. O sea que ya me interesaba mucho esa especie de interferencia de no crear una imagen nada pura, sino que fuera una imagen como bastante rota, por decirlo de una forma, ¿no? Y esto fue el principio de esa búsqueda, intenté romper el marco tradicional de la fotografía y poco a poco ese marco desaparece y empiezo a trabajar con múltiples imágenes, sobre todo a través de la proyección, ¿no? De crear un espacio con múltiples proyecciones. O sea que fue muy ya desde el principio yo buscaba ese rompimiento con el marco tradicional fotográfico y el soporte también tradicional fotográfico. Entonces el mundo de la proyección fotográfica, de la instalación fotográfica, pues también pues fue algo que me dio mucha capacidad para explorar este territorio, ¿no? Bien, bueno, nos encontramos con el Daniel Canogar de hoy y mi pregunta ahora es si te reconoces en aquella persona de 17 años cuando empezó artísticamente, me refiero, si ha evolucionado tanto tu obra que ya no tiene que ver con tus inicios o de alguna forma latente o subyace como una especie de música de fondo alguna serie de constantes. Sabemos, ¿no?, que es algo recurrente en tu obra, pues la luz, las sombras. Yo añadiría que el color a mí me fascina porque a título personal me parece que creas universos muy mágicos, ya entraré por ahí luego. Y luego, es esa la pregunta, ¿no? Si hay una especie de música de fondo que subyace desde el principio hasta ahora, algún hilo de conexión. Sí, yo creo que hay muchos hilos de conexión, ¿no?, en la obra. Desde luego,
una constante ha sido mi forma de acercarme a la luz y a la oscuridad. Por ejemplo, la primera serie fotográfica que yo expuse, que era con esta cámara de plástico que yo con ella me sentaba por los suelos de Madrid, tomando fotos de pies, de gente paseando, ¿no? Era una especie como mirada como de cucaracha o de rata de la ciudad. Eran imágenes muy contrastadas, casi con borrones de zapatos y de pies que pasaban delante de mí, de la cámara, pues como muy contrastadas, ¿no? Muy negros y luego con muchos blancos muy quemados, ¿no? Y esa especie de contraste lumínico es algo que es muy característico de toda mi obra. La obra que hago yo ahora también es como muy luminosa, pero también no en entornos como muy oscuros, ¿no? Sí. Eso no es mi forma predilecta por trabajar, y es una sensibilidad que es la que me atrae, ¿no? En el trabajo que hago. Y luego también un interés por el cuerpo y cómo el cuerpo de alguna forma queda como distorsionado, cambiado por la tecnología. Eso ha sido una obsesión constante también en mi trabajo. En fin, temas también un poco ya que relacionan lo escultórico con la imagen proyectada. Pues incluso en las primeras fotos que yo tomaba a los 14, 15 años siempre me encantaba fotografiar objetos y sus sombras, las sombras que proyectaba el sol, ¿no? En las aceras, por ejemplo, de una barandilla, y esa barandilla proyectada en el suelo. O sea que esto es algo que de alguna forma sigue estando presente en mi obra actual, sobre todo con proyecciones en las que hay un objeto escultórico y sobre ese objeto escultórico proyecto una imagen de vídeo, ¿no? Entonces sí que me reconozco, de hecho me sorprende a veces cuando revuelvo entre las cajas donde están las obras antiguas, me sorprende un poco la visión, el hilo conductor, un poco de esos temas obsesivos que reaparecen de una forma, tengo que decir, bastante inconsciente, pero que aparecen repetidamente a lo largo de mi trabajo, ¿no? Sí. Bueno, está claro también que tus obras nacen pues eso, ¿no? De la reflexión sobre igual dos ideas, como acabas de decir, pues recurrentes. Yo igual ya me atrevo a decirlas, pues una es la que comentamos, ¿no? El tema de la memoria o la obsolescencia de los productos, ¿no? Pero más allá de todo eso, que luego entraremos con esas dos ideas, ¿qué artistas han sido referentes en tu vida, en tu obra, en tu trayectoria, o qué movimientos artísticos? Bueno, esto ha ido cambiando mucho a lo largo, ¿no? Porque depende con lo que estás trabajando, también hay unos intereses de que unos artistas que me interesan más que otros, ¿no? Yo creo que cada vez me interesa más la pintura histórica, digamos, la pintura del fresco, barroco. Hay un pintor que me encanta, un jesuita, Andrea Pozzo, sobre todo una iglesia que cuando estoy en Roma rápidamente lo primero que hago es voy a verla, la iglesia de San Ignacio, donde Pozzo, que tiene una pintura magnífica de unos colores que me fascinan y con cientos de figuras que están levitando, que están ascendiendo a los cielos pintados en escorzo. Pues ese tipo de cosa me ha influido mucho, hasta otro tipo de imagen mucho más contemporáneo, de artistas que han trabajado con videoescultura, ¿no? Como puede ser Tony Ausler, a gente también como que experimentaron mucho con la proyección en los años 70, experiencias un poco psicodélicas, como Anthony McCall, es uno que me ha interesado mucho, James Turrell, otro artista que trabaja mucho con el espacio lumínico. En fin, es difícil así ahora mismo. Bueno, pero ahora hay otros artistas como Carsten Nicolai, que vienen del mundo de la música electrónica y que están haciendo ahora unos trabajos audiovisuales muy potentes, trabajando con proyecciones. En fin, la lista podría ser muy interminable, ¿no? Pero Tomás Saraceno también es un artista que estoy siguiendo con mucha atención ahora mismo, un artista argentino. No sé si estas referencias son familiares, pero vamos, ahora mismo son algunos de los
artistas que estoy ahora mismo viendo. Muy bien. Volviendo otra vez a otras de tus claves para trabajar en tus instalaciones, en tus obras, hemos hablado eso de la luz, la oscuridad. Yo eso añadiría el color, me fascina mucho, ¿no? La proyección, pues, de las películas de 35 milímetros en los paneles de televisión, o bueno, sobre todo en Vortex, por ejemplo, sobre las botellas de plástico, ¿no? o en la performance del cerebro, ¿no? A mí personalmente lo he comentado con gente de nuestro equipo y es verdad, o sea, nos conecta mucho, parece muy contradictorio, ¿no? Pero con lo tecnológico con lo más atávico de nosotros. Es como que entras en un universo diferente, ¿no? Y te conecta lo más primitivo que puedas sentir con lo más tecnológico, ¿no? Entonces mi pregunta es si realmente es algo que tú lo provocas intencionadamente, si es una idea que deseas proponernos, ¿no? O simplemente es una percepción nuestra subjetiva, no sé. Bueno, esto me lo han comentado muchas personas, lo que estás comentando. Yo creo que es una percepción subjetiva, pero también muy compartida con muchas otras personas. Ajá. Yo también es algo que busco, ¿no? Creo también lo estoy buscando. Yeah. En realidad yo creo que, por ejemplo, las tecnologías realmente son extensiones de nosotros mismos y nosotros nos proyectamos mucho sobre las tecnologías. Por ejemplo, el sistema circulatorio humano, ¿no? Ya en su descubrimiento a lo largo de la historia, en la anatomía, luego ya en el 17 y 18, es algo que sirvió de modelo para la construcción de las primeras tecnologías, las primeras máquinas, ¿no? De cómo circulaba la sangre, por ejemplo, por el cuerpo humano, pues es luego ha sido claves para empezar a construir los primeros circuitos, ¿no? Hidráulicos, etcétera. Entonces, a mí me interesa mucho esta parte como muy orgánica de la tecnología, que es en el fondo es lo que le da un componente también muy humano. Y siempre es esa búsqueda, quizás es lo que hace que mis obras tengan también este aspecto como tremendamente, casi como de algo que parece que está vivo, ¿no? Cuando no lo está, ¿no? Pero bueno, me interesa un poco esa disolución de las fronteras claras de lo que es humano y lo que es tecnológico, porque yo creo que nosotros realmente no sabemos separarlas tan claramente. Sí, pero lo consigues, ¿eh? Sí, esto es un poco la idea. Sí, lo consigues absolutamente. Además era una de las cosas que te iba a decir. En una de tus obras, en Vórtices, todas para mí yo creo que para todos son súper impactantes, ¿no? Las dimensiones, el contraste, el color, todo, ¿no? Y la composición sobre todo, ¿no? ¿Por qué esa sustitución de basura por personas? Sé, ¿no? El tema de las islas que hay en el Pacífico de basura, pero ¿realmente crees que el espectador necesita ver las cosas de una forma tan tangible para empatizar con lo que está sucediendo? Sí, yo creo que hay muchos de estos fenómenos yo creo que una de las cosas que más nos están afectando son invisibles o no son perceptibles a la mirada así, digamos, desnuda, ¿no? Una cosa es leer una información sobre una hecatombe ecológica, ¿no? En la prensa estamos ya también como muy un poco desensibilizados, ¿no? De todas las catástrofes que nos llegan a través de la prensa y de los medios todos los días. Es como que perdemos un poco esa capacidad de reacción, ¿no? Pero también, como digo, hay muchas cosas, como puede ser el gran vórtice de la basura, es que es casi invisible, porque son micropartículas de plástico que solamente con una red acabarías por verlas, ¿no? Joder. Porque el plástico se va como descuartizando un poco, ¿no? La botella de plástico, la bolsa de basura, no desaparecen, están ahí. Entonces, creo que sí que es importante, para mí, desde luego, yo tengo necesidad de tangibilizar muchos de estos fenómenos que son como que están ahí, pero que están muy invisibles. Esto nos ayuda un poco también a procesarlos cognitivamente o incluso a reaccionar ante ellos, ¿no? Eso es parte de todo mi trabajo, ha sido muchas veces darle algo tangible y escultórico, algo que es como muy difícil de entender, como puede ser Internet también, ¿no? Yo tengo unas instalaciones
que son como cables eléctricos donde proyecto unos como puntos de luz que van viajando por los cables eléctricos. Y esto para mí siempre ha sido un poco una forma de darle una forma tangible a algo tan abstracto como es Internet, que realmente mandamos un correo electrónico, pero ¿quién realmente entiende eso, cómo funciona y no lo podemos visualmente percibir? ¿No? Es como tremendamente abstracto en realidad todo el sistema. Esa claridad tan opaca, ¿no? de las redes o de Internet. Pues al hilo con el tema tecnológico, ¿no? Y con la revolución digital, sí que me gustaría trasladarte esta pregunta, ¿no? A nosotros nos da la sensación, nosotros somos digitales, ¿no? Es una revista que tiene un formato digital, va a tener una parte experiencial. No somos talibanes, no estamos en contra del mundo digital, pero sí pensamos que este exceso, ¿no? Esta sobresaturación de información, de herramientas, está muy bien la democratización, de que todo el mundo tenga la capacidad de ser editor o lo que sea, pero nos da la sensación que antes de la revolución digital, detrás de cada proceso creativo parecía que había un proceso de mayor reflexión. ¿Crees que existe la misma capacidad de reflexión por parte del artista con todas estas herramientas tecnológicas, o a veces son un freno y están condicionando, limitando esa parte del proceso creativo? No, yo creo que hay una dificultad enorme de la reflexión por parte del ser humano y desde luego también por parte del artista. Y yo creo que tiene que ver con ese exceso de información que nos agobia tanto a tantos, ¿no? Y que de alguna forma yo creo que eso es el gran reto que tenemos por delante, es cómo podemos realmente entender un mundo en el que realmente estamos como naufragando entre tanta información, ¿no? Yo creo que una de las claves en las que yo estoy empezando a entrar ahora mismo a investigar, tengo ahora un proyecto que espero que llegue a buen cauce, que es trabajando con varias empresas en Silicon Valley que están un poco justo trabajando la idea de lo que se llama Big Data, ¿no? Es decir, empresas que están intentando ordenar, crear algoritmos y crear formas de poder procesar las ingentes cantidades de datos que se están creando en tantos aspectos de nuestras vidas, desde datos médicos a datos financieros, a sencillamente la dificultad de investigar un tema cualquiera, porque en cuanto metes en Google una búsqueda te salen 41.000 referencias y cómo ordenas toda esa información, ¿no? Entonces esto yo creo que nuestro cerebro ya no es capaz de procesar tanta información, y así como ha sido el mundo de la informática la que ha creado de alguna forma el mundo digital, la que ha creado este enorme exceso de información y de datos, es también esta misma tecnología la que nos puede ayudar a darle sentido, porque nuestro cerebro ya no tiene esa capacidad, ¿no? Hemos creado un monstruo, pero ahora tenemos que crear algo para poder dominarlo un poquito, ¿no? Que sea útil, que tenga valor, que nos ayude realmente, como digo, a procesar nuestro entorno. Porque creo que es muy peligroso no procesar nuestra realidad. Es un poco, puede llegar a ser muy psicótico esta falta de entendimiento de nuestro entorno, ¿no? O sea, que creo que es un proyecto urgente también. Sí, y terapéutico, sí, seguro. Otra pregunta, viene al hilo con el tema de la memoria, ¿no? Pues así, navegando en Internet, el otro día estuve viendo un vídeo de Jordi Teixidor y hablaba casualmente de la memoria, ¿no? Que es una también de tus constantes, ¿no? Y entonces quiero trasladarte igual un poco la idea. Él decía que para él la idea era un límite intermedio entre el antes y el después, ¿no? Entonces, yo con tus obras veo que, hay un ejercicio de transformación brutal, ¿no? Entre los productos de desecho, cómo los elevas a la categoría de arte, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber en qué lado de la barrera de esa memoria sitúas tus obras, ¿no? En el antes o en el después, es decir, en qué lado de la balanza propones al espectador que ponga el foco de atención en tu obra, donde muestras tu obra como el resultado de una reflexión o simplemente en esa nueva identidad que has creado. No sé si
entender tu pregunta. Creo que a ver, pues puedes intentar hacerme vale. no la acabo. Más tengo una idea general vale. que podría empezar a hablar, pero voy a intentar si me la repites vale. igual te lo puedo ser más claro. Vale, voy a intentar sintetizar. Yo creo que tu obra, tu proceso creativo es una reflexión, ¿no? Es una reflexión, pues en el caso, por ejemplo, de algunas instalaciones sobre la obsolescencia, ¿no? Entonces, sí. ¿Dónde te gustaría a ti que el espectador, o cuál es tu intención a la hora que el espectador ponga el punto de mira, en el acto reflexivo de qué es lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, en el pasado, ¿no? Contemplando tu obra, o en esa transformación, ¿no? de cómo lo elevas a la categoría de arte y creas una identidad nueva, ¿no? O sea, haces una revisión de lo caduco. Hombre, yo creo que las dos cosas en realidad, no creo que sea necesario elegir o obligar al espectador a elegir entre uno y otro, ¿no? Sí que creo que es importante darle al público la capacidad para poder reaccionar ante su realidad y darle herramientas de una forma que se sienta que pueda intervenir sobre su realidad. Es decir, de la misma forma que yo tengo el arte para poder situarme ante lo que hemos hecho, ¿no? Como te decías, el horror de lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos destruido, lo que hemos tirado. Pues yo a través del arte de alguna forma pues puedo acercarme a esa realidad y sentirme un poco que estoy poniendo a lo mejor mi granito de arena, o sentirme que de alguna forma estoy reaccionando ante ello, que ya es mucho. Pues yo también espero darle a la persona que vea una exposición mía, por ejemplo, pues que de alguna forma él siente que puede hacer algo parecido, que pueda pues eso, a lo mejor lo que en lugar de tirar lo que va a tirar sería pues hacer una obra de arte con ello, o hacer algo, no tiene que ser una obra de arte, hacer un objeto interesante que le dé sentido, ¿no? a eso que a lo mejor estaba a punto de descartar o de tirar. O sea que de alguna forma yo creo que las dos cosas están presentes, ¿eh? No se trata de elegir ni una ni otra. Vale. Bueno, pues eso es. Nosotros lo que entendemos es que tú, en tu proceso creativo, pues cambies la perspectiva, ¿no? de lo habitual, ¿no? Para situar al espectador, pues eso, ante la verdadera dimensión de esa realidad cotidiana, que, pues eso, que como en vórtices o en geologías, pues nos sirve, vivimos todos los días, pero es una realidad, ¿no? Pues los residuos que escondemos siempre en lugares apartados, en vertederos, en océanos, porque ya no es válido, porque ya no cumple su función, no es políticamente correcto, ¿no? Una presentación así de conceptos como la obsolescencia es impactante porque pones directamente el dedo en la llaga de esta sociedad, ¿no? Todo tiene que ser funcional, todo tiene que ser estándar y políticamente correcto. Entonces, ¿en qué momento, ¿no? cronológico crees que deberíamos haber reseteado todo esto, ¿no? ¿Crees que es posible un cambio de paradigma, ¿no? O sea, porque lo que haces es poner en tela de juicio, ¿no? Todo esto. ¿Crees que es posible a través de estas reflexiones, ¿no? que se pueda llegar a un cambio de paradigma? Bueno, si te soy franco, depende del día. Hay días que pienso que ya es demasiado tarde, que el ser humano es un desastre y que ya es como que yo no me puedo separar de todo el proceso que estamos haciendo, ¿no? Porque yo consumo, yo hago cosas que tampoco son buenas para el medio ambiente, o sea que de alguna forma hay días que yo me siento como muy realmente muy pesimista, ¿no? hacia y luego hay otros días que yo me noto que yo en mis pequeñas costumbres y prácticas y mis hábitos que he ido modificando algunas cosas. Soy mucho más consciente con el tema de las botellas de plástico, de no comprar botellas de plástico, soy mucho más consciente en intentar utilizar transporte público, pequeños hábitos que cuando se hacen globalmente o colectivamente pues pueden tener un impacto importante. Entonces ese resetear que hablas es algo que creo que no hay un momento concreto, sino que hay muchos momentos pequeños que
a lo largo del día pequeños detalles pueden colectivamente, si se suman colectivamente, pueden tener un impacto gigantesco, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el camino es el segundo, ¿no? Porque el primero es como estirar la toalla y decir, pues ya está, abandonemos esto y esto ya es una mierda y vamos a crear esa especie como de suicidio colectivo en el que estamos realmente inmersos por la enorme destrucción que estamos creando. Yo creo que se trata más bien de tener un poco la segunda perspectiva, es qué pequeñas cosas puedo hacer yo, porque si no son pequeñas también nos paralizamos, tienen que ser pequeñas, tienen que ser pequeños actos de resistencia, de rebeldía, porque si realmente intentamos cambiar el mundo desde nosotros mismos es como una impotencia total, ¿no? Entonces hay pequeñas cosas que uno puede hacer en el día a día que creo que pueden ser interesantes. Sí. Es igual un poco la idea, piensa localmente, actúa globalmente, ¿no? Y bueno, tú y yo creo que somos de la misma generación y nos ha pillado la revolución tecnológica, vamos, de lleno, ¿no? Y bueno, nos ha tocado convivir con nuestros 20 años, 30 años, pues todos los procesos de cambios y de revolución tecnológica. Y con respecto al arte, ¿hacia dónde crees que va este maridaje entre arte y tecnología? ¿La tecnología puede convertirse, al final, era lo que en algún momento hemos dicho, ¿no?, en un monstruo que finalmente devore el arte, o simplemente puede ser una visión tecnófoba, o no solamente pueda convivir, sino que lo pueda enriquecer, ¿no?, que lo pueda... ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que primero empezaría por decir que no somos la primera generación que asume una revolución tecnológica. Bueno, cierto. Digital querría decir. Digital, sí, exacto, pero yo creo que el pasado nos da muchas claves exacto. de cómo se han asumido esas revoluciones digitales, estos traumas, en muchos casos se han sentido como verdaderos traumas. Pensemos en cómo el ser humano tuvo que afrontar el sometimiento a la máquina en el espacio, en el trabajo, ¿no? Con los primeros telares mecánicos, en fin, cómo la mecanización del trabajo fue un trauma brutal para el ser humano en el principio de la revolución industrial, ¿no? Y cómo el arte, y esto es lo que quería decir, cómo el arte reflejó muchos de estos cambios tecnológicos y sus consecuencias sociales. Esto ya tenemos importantes referencias. Yo creo que el arte nunca va a desaparecer, porque el arte es un impulso vital del ser humano. O sea, es decir, si desaparece el arte, pues eso quiere decir que ha desaparecido el ser humano, ¿no? El ser humano utiliza el arte para entender el mundo, para procesar el mundo, para poder de alguna forma situarse ante su realidad, ¿no? Y eso es una necesidad absolutamente vital, tan importante como puede ser el alimento o el agua o el respirar, ¿no? Entonces, el arte tecnológico actual pues es una versión actualizada del arte mecánico, fotográfico, cinematográfico, que al final también son tecnologías que cambiaron mucho la vida en el pasado. Entonces lo digital, que ahora nos parece como tan novedoso y tan... En realidad no es más que una actualización de otras olas tecnológicas que ocurrieron en el pasado. Y mirar el pasado nos da muchas referencias para poder entender hacia qué o poder pensar en qué puede ocurrir en el futuro. Entonces, el arte yo creo que siempre va a estar ahí y no va a ser absorbido por lo tecnológico, sencillamente el arte va a servir para procesar esos cambios tecnológicos tan brutales, ¿no?, que tanto nos sacuden, que tanto cambian nuestra realidad, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo también. Ha habido un momento en que has hablado del agua, ¿no? Y ya para terminar, dos preguntitas. Una de tus instalaciones que a mí me gusta, donde ya veo el agua de una forma más tangible, es en Flow, ¿no? Y lo que me llama la atención es que, así como en otras instalaciones donde haces una propuesta, una reflexión sobre la obsolescencia de los productos, aquí me da la sensación que hay como una inversión, ¿no?, como una subversión de que se sustituye casi el objeto de desecho, o sea, el producto, el plástico, ¿no?, del vertedero, corrígeme si me equivoco, por personas, ¿no?, que van fluyendo de lavabo en lavabo hasta que se escurren por el desagüe.
En este caso inviertes el término, ¿no? Figuras humanas que se van por el desagüe. ¿Nos hemos convertido en material residual que también hay que reinventar? Que hay que reinventar, decías. Sí. Sí, sí, desde luego. ¿Nos está obligando la tecnología a reinventarnos? ¿Puede ser ese el mensaje? O... Bueno, residual, además en otro sentido un poco más siniestro, yo diría incluso. Y es que yo creo que como que tenemos este concepto que nosotros consumimos, que somos los consumidores de este mundo de productos creados, ¿no? Producidos masivamente. Pero yo creo que tal es el sistema que hemos creado que nosotros ahora mismo somos el alimento que da de comer a este gran monstruo que hemos creado, ¿no? Este sistema económico de que de alguna forma también dependemos de él, porque si de repente dejamos de consumir plástico, pues que el sistema económico que utilizamos se nos va al garete, ¿no? Entonces, está claro. De alguna forma yo me siento que ya hemos dejado de ser nosotros los agentes de este mundo, sino que más bien muchas veces somos realmente como digo, el alimento que ha de comer al sistema, ¿no? En ese sentido somos un poco también residuo. Y esto es un poco una idea un poco siniestra, pero que no puedo dejar de pensar en ello. No, es fuerte, es inquietante, pero yo creo que es algo que compartimos muchos, ¿no? La cuestión es intentar buscar algún espacio libre, ¿no? O para poder abstraerse de todo eso. Y ya para terminar, bueno, sí que nos gustaría saber qué es lo más inmediato, en qué estás ahora. Tengo proyectos muy inmediatos que están relacionados con obra de alguna forma que ya he ido desarrollando en los últimos años. Estoy haciendo una obra con teclados, con el mundo de la informática. Quiero crear una serie sobre tecnología electrónica obsoleta. Entonces estoy ahora mismo en ello. Pero realmente el gran camino un poco que se está viendo ahora mismo para mí en el horizonte, sin saber muy bien cómo voy a hacer eso, es unas colaboraciones que estoy haciendo con algunas empresas de Silicon Valley. He estado en California un par de meses el año pasado, acabo de venir la semana pasada de California de una serie de entrevistas y vuelvo otra vez en el otoño, trabajando con la idea de Big Data. Tiene que ver con exceso de información, hablaba un poquito de ello antes. Tiene que ver con crear, bueno, básicamente quiero crear una obra de arte para un espacio público que trabaje la idea de Big Data. Big Data es un concepto nuevo que tiene que ver un poco con este exceso de datos que generamos y la dificultad que tenemos en procesar tantos datos. Big Data surge como una respuesta a ese exceso de información, intentar darle a un tipo de orden, de valor. Entonces mi ilusión sería crear una obra de arte que refleje alguno de estos conceptos de Big Data, ¿no? Entonces eso es un camino que emprendí el año pasado, que estoy, como digo, ahora todavía muy en los procesos iniciales, no sé qué forma va a tener esa obra de arte, pero ahora mismo esa es la investigación realmente que estoy abriendo ahora mismo en el estudio ese. Vale. Pues por nuestra parte, muchas gracias por habernos dedicado todo este tiempo. Te deseamos lo mejor, que tengas mucha suerte y nada, pues seguimos en contacto. Yo a título personal, si quieres, pues bueno, te comentaré cuando publicamos el reportaje, el proceso y bueno, estás invitado para participar en todo lo que quieras. Tenemos la idea de hacer una parte experiencial, no quedarnos en lo digital. Es un proyecto, bueno, bastante utópico, pero bueno, se está transformando en una realidad. Y bueno, que cuentes con nosotros. Y como sé que te interesa pues todo este mundo por la obsolescencia de los productos de los residuos, yo en otra de mis reencarnaciones estoy en el mundo editorial del surf. Te quiero decir que hay un nicho bastante interesante con residuos reciclables y es también otro tema aparte, ¿no? Si te interesa, FOAMs y cosas de ese tipo. Pues no dejes de todas formas también de mandarme el link cuando vaya a salir esto, que me interesa mucho. Sí, por supuesto, vamos. Conocer la publicación y verla y estudiarla, vamos, que me apetece mucho ver lo que estás haciendo. Sí, ya me pondré en contacto contigo a través de Eva. Oye, pues muchísimas gracias de verdad una vez más y nada, gracias por tu atención. Nada, pues gracias a ti. Venga, suerte. Que haya sido bien la entrevista. Vale, gracias, hasta luego. Venga, hasta luego, adiós. Chao.